Hola, buenas noches. Soy Laura Grados y esto es Trolea a tu candidato. Hemos tenido un desperfecto, pero bueno, vamos a empezar el programa y disculpen la tardanza. Hoy es martes 2 de febrero del 2021. Hoy es nuestro programa número 20 y esta noche tenemos como invitado a un candidato que no es tan nuevo en el escenario político. Ha sido 2 veces electo como regidor de la Municipalidad de Lima, incluso llegó a ser teniente alcalde de la ciudad cuando a intentar un espacio en el sector público con el número 33 de Juntos por el Perú, que lleva a Verónica Mendoza como candidata a Palacio. Él es Papá Noel joven Hernán Núñez. Bienvenido al programa, Hernán. Gracias por estar aquí. ¿Cómo estás, Laura? Ese Papá Noel joven es nueva. Me decían Papá Pitufo en realidad, pero está buena, está buena. Muy bien, Hernán, ¿por qué te han dado el número imposible de 33? ¿Estás castigado? No, en realidad esto obedeció a un proceso interno entre Juntos por el Perú y Nuevo Perú. Nuevo Perú hizo unas internas, ¿no es cierto?, abiertas a la ciudadanía, y luego se tenía que alternar, digamos, entre representantes de Juntos por el Perú y de Nuevo Perú en función del marco político que se acordó. Pero creo que lo importante es empujar una lista, un equipo que está acompañando a Verónica, que es el equipo legislativo, que independientemente de los números, somos precisamente eso, un equipo, y cada uno aportará desde la experiencia política, social, laboral, profesional, en este proyecto, ¿no es cierto? Ya, muy bien. ¿Y estás trabajando ahorita? Sí, yo trabajo en la Municipalidad de Lurín, presto servicios a la Municipalidad de Lurín. Ah, ya. Intenté hacer un emprendimiento de venta de frutos secos, que por motivos de la pandemia he tenido que lamentablemente suspender. Ah, ya. Ahí vendías pistachos, ¿no? Aceite de Claro, coco. Ya. miel, Sí, cervezas sí. artesanales. ¿Allá no vendes la cerveza artesanal? Sí, todavía tengo, todavía tengo. Ah, ya. Las vas a Aunque la vender, producción, ¿no? sí, tengo que venderlas, porque Ah, además la ya. producción por motivos de pandemia también está un poco parada, ¿no? Entonces, Ah, ya. lamentablemente la pandemia pues está afectando a todos los emprendimientos, pequeñas iniciativas, pequeños negocios, Sí. bodegas, ¿no es cierto? Entonces, también nosotros desde ahí tenemos una preocupación de que el gobierno tenga una alternativa para estos sectores, ¿no es cierto? Ujú. Básicamente de créditos, un sistema crediticio que tenga un cronograma de pago real, que no sea el esquema en el sector privado, sino que más bien el Estado tiene que promover a las pequeñas y a las medianas empresas, que aportan además al 70% de la población económicamente activa, y que lamentablemente tienen una duración de entre 3 a 5 años, porque al no haber una promoción desde el Estado, precisamente lo que hay es un ahogo y que va acompañado de este discurso del emprendimiento, ¿no? Y el emprendimiento está visto como una especie de superhazaña personal, solito te superas, que en efecto es parte del esquema que el modelo nos ha vendido, ¿no es cierto? Entonces, en Claro. ese aspecto, nosotros creemos que el Estado debe promover O y sea lanzar que una. reactiva Perú para microempresas. Claro, porque además la fuerza empresarial en el país significa entre la pequeña y la mediana empresa y los autoempleados más del 99%. El otro porcentaje está reservado a la gran empresa, entendiéndola como tal. Lo que pasa es que Ujú. sí tiene en ese sentido mayor capacidad financiera y también ha tenido algunas joyerías tributarias que el gobierno o el Estado en sí mismo Ujú. le ha reconocido. ¿No es Tú cierto? eres rojo, Entonces, ¿no? ¿O tú eres yo, rosadito? no, rojazo. Ah, ya. Ujú. ¿Y tú, como rojo, conociste a Fabre en la campaña de la revocatoria, del no a la revocatoria? ¿A quién? A Fabre, Luis Fabre. ¿Lo conociste o no? Ah, no, 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 nunca tuvimos una reunión de parte del cuerpo de regidores. Ah, Nosotros ya. teníamos una función más bien de articulación social, vecinal, dentro de los sectores que habíamos trabajado políticamente y esa fue nuestra participación. Algunos asumieron una vocería, digamos, más visible que otros, pero no tuvimos ninguna participación ni en el manejo de la campaña, ni en el financiamiento de la misma, ¿no es cierto? Ujú. Eso estuvo reservado a otro equipo. De Ah, hecho, el ya. mensaje fue 40 veces no, ¿no es cierto? No es que todos los regidores que estaban dentro de los 40 que estaban para ser revocados tuvieran algún nivel de injerencia en la campaña, ni en el diseño, ni en los colores. Eso lo definió
personas ajenas, digamos, a la bancada de regidores. Muy bien. ¿Con qué plata estás pagando tu campaña? Bueno, con los pocos ahorros que tengo, con, digamos, actividades que hemos realizado, de hecho el sábado pasado hemos hecho una apoyada delivery, y Mm. anteriormente hemos hecho ¿Quién una cocinó? rifa. Ahí yo te ayudé, metí mano, claro, estuvimos desde ¿Tú las hiciste 5 de la la mañana apoyada? ahí. Sí, la hicimos allí en San Juan de Urigancho, contamos Ah, con ya. el apoyo también de una olla común, de hecho nos prestaron las ollas y las sartenes para poder freír más rápido, etc. Ah, ya. Y vamos a hacer también en febrero una rifa, que le hemos denominado la rifa del amor, porque, bueno, vamos a tener ahí algunas sorpresitas ¿Qué van a para poder seguir regalar? financiando. No, ¿Cómo? ¿qué van a regalar en la rifa del amor? Vamos a regalar una noche en el Wimbledon. Entonces, bueno, Gran conforme se premio. relajan también Ahí digamos, donde las gallese, discusiones que se ¿no? han dado. Mm, ya. Bueno, ¿Y en a ti te función también de cómo preocupa? estén las restricciones producto de la pandemia, ¿no? Creo que también hay que Sí, ser conscientes de que hay que cumplir la cuarentena y que el Estado tiene que garantizar además las condiciones para que la cuarentena se cumpla, porque muchos peruanos no tienen las condiciones para cumplir una cuarentena, viven el día a día, no están claro. trabajando, solamente en Lima se han perdido 3 millones de empleos, ¿Tú las ollas tienes las comunes ya no. condiciones para vivir en una cuarentena? Sí, sí. Ah, ya. Bueno, ¿Tienes yo estoy viendo plata? en Barranco, estoy alquilando un cuarto, tengo lo justo para vivir Ujú. y, digamos, soy consciente de que hay millones de peruanos que la están pasando mucho peor, ¿no es cierto? Y eso es Claro. producto de las desigualdades que como sociedad tenemos. Y es por eso que el Estado, nosotros señalamos, debe garantizar los bonos y el funcionamiento también de pequeños negocios para que puedan seguir haciéndole frente a la pandemia. Y en el caso de las ollas comunes, garantizar el presupuesto. Hay un presupuesto ya aprobado, pero que lamentablemente no se ha distribuido todavía a las ollas comunes. Esa es una preocupación que nosotros tenemos, porque las ollas comunes no Ujú. se pueden seguir gestionando, digamos, de manera voluntaria, buscando donaciones por aquí, autofinanciamiento por allá. Eso es algo que el Estado debiera garantizar. Y de hecho, uno de nuestros proyectos también normativos es que se considere ya a las ollas comunes como sujetos precisamente reconocidos. Lo que tenemos es una Ya. normativa de comedores populares y tienen un Mm. presupuesto que se les asigna anualmente, tienen su padrón reconocido en los municipios. Pero en este contexto de crisis lo que va a aumentar y está en aumento ya son las ollas comunes, ¿no? Entonces el Estado no puede darle la espalda a una realidad que en realidad es una alternativa popular frente a la crisis y ante la ausencia del Estado. Muy bien. Si Johnny Lescano llega a segunda vuelta con Keiko, ¿tú por quién votas? Bueno, yo creo que primero que el voto en el sentido de quienes somos parte de una organización política no es una reflexión personal. Ahí tendrá que haber un balance, digamos, desde el partido y ver cuáles van a ser nuestras propuestas programáticas de cara a una segunda vuelta. Definitivamente hay más coincidencias con Johnny Lescano que con Keiko, que nosotros no nos ponemos en ese escenario. Nuestro escenario es que más bien es Verónica Mendoza la que va a pasar a segunda vuelta. Pero supongamos que ocurriera ese escenario, lo que correspondería a un partido político es alcanzar sus propuestas programáticas de cara a una segunda vuelta, cuyo voto no puede ser un choque en blanco. Es cierto, hay un voto antifujimorista que nosotros asumimos, pero en ese caso alcanzaremos, en el supuesto de que Verónica no pase a segunda vuelta, las propuestas programáticas que nosotros levantamos y que consideramos se deben plantear, digamos, al próximo gobierno, ¿no? Pero, Claro. reitero, en el caso de que Verónica no llegue a segunda vuelta y nosotros, si vemos una de las últimas encuestas, Verónica está creciendo sostenidamente y ya está en el segundo lugar. Muy bien. ¿Con quién vives? Yo alquilo un cuarto aquí en Barranco a un compañero, amigo de Allá. años además, estudiamos juntos en el colegio, Allá. y bueno, por motivos también de la pandemia estoy un poco aislado, ¿no? ¿Y por qué quieres ser congresista? Yo creo que tengo posibilidades de aportar en el debate parlamentario. Creo que hay que mejorar el debate parlamentario. El debate parlamentario no puede ser si un congresista fuma marihuana o si un congresista hizo esto, si el presidente dijo o no dijo. Es decir, se pierde mucho tiempo del debate público, del debate político en minucias, en cosas que no resuelven los problemas de la gente. Y más bien, Mm. los problemas urgentes de las personas no están en el debate parlamentario. Por ejemplo, yo no he visto a ningún congresista que se preocupe de por qué los subsidios que ya se han transferido a la ATU no han llegado a los transportistas y que de haberse transferido esos subsidios hubiera ocasionado, por ejemplo, que los pasajes no suban. Hoy por hoy los pasajes de todas las líneas de transporte público han subido producto de la pandemia.
porque no es posible que las empresas de transporte puedan reducir aforo manteniendo digamos, el mismo precio de los pasajes, ¿no es cierto? ¿Cuánto está el Entonces, pasaje? De aquí de Barranco a Lurín. está a 4.50. Ah, sí. El de Tul que nos lleva, claro, ha subido un sol, antes estaba a 3.50, pero digamos, todas las líneas de transporte han subido su precio. Y esto afecta precisamente a las personas que viven en las partes más alejadas, ¿no? Porque son las que tienen que pagar entre 4 o 5 soles para bajar del cerro hasta la vía principal. Ahí tienen que tomar 2 o 3 Claro, buses, ¿no es es cierto? más Entonces, difícil. y son los que menos salario perciben. Entonces, se le va mucha de la plata solamente en movilidad. Y esto debiera Sí. ser un derecho garantizado por el Estado. Por eso es que nosotros consideramos que los subsidios, que además ya tienen el presupuesto aprobado, deben implementarse cuanto antes y deben mantenerse en el tiempo. La crisis no es de corto plazo. Las consecuencias las vamos a ver todavía en los próximos meses, en los próximos años, ¿no? Y el Estado debe garantizar que los servicios básicos sean cubiertos para beneficiar a las grandes mayorías. Ya, ¿te gusta a ti el sueldo de un congresista o quisieras que sea más o quisieras que sea menos? Yo creo que hay que sincerarlo, porque aparte del sueldo hay una serie de gollerías como movilidad, instalación y no sé cuántas cosas. Hay congresistas de Lima que cobran la instalación, se instalan, que si viven en su casa. Entonces, yo creo que hay que sincerar eso. Creo que debe reducirse, y debe reducirse no solamente el sueldo de congresistas, sino el sueldo de altos funcionarios del Estado. Aquí estamos en una crisis no solamente sanitaria y social, estamos en una crisis económica. Reitero, solamente en Lima se han perdido 3 millones de empleos, y entonces no puede ser que quienes asuman un cargo de elección popular o uno de designación, como el caso de los ministerios, entendiendo que uno entra a servir al Estado, a servir al sector público, se siga manteniendo tan elevado, ¿no es cierto? Y en ese aspecto creo que se debe dar un gesto y señales claras de que en esta crisis no solo se frían los más pobres, sino todos nos mojamos, ¿no? Todos deberían mojarse, todos deberíamos asumir que no estamos en un contexto normal y que no pueden mantenerse ya más este tipo de privilegios frente a una mayoría de peruanos que están desesperados por ver cómo van a resolver el día a día. Ya. Y tú desde el Congreso, cuando dices que el pasaje ha subido y que el Estado debería garantizar, ¿qué vas a hacer desde el Congreso si eso se hace del Ejecutivo? Yo creo que hay que entender que primero los congresistas no somos una máquina, no seríamos una máquina de hacer leyes, ¿no es cierto? Yo no soy muy partidario de entender el Congreso como una máquina de leyes que saca más leyes y es mejor. Entonces la actividad parlamentaria se resume a cuántos proyectos de ley sacas, porque la verdad es que hay proyectos de ley que no resuelven tampoco los problemas de la gente, ¿no? En ese sentido, lo que creo que hay que entender es que el congresista también gestiona, plantea propuestas, hace pedidos de información, fiscaliza, realiza control político. Entonces, creo que ese control político precisamente del Congreso de la República haría que muchas veces el Estado pueda atender muchas de las necesidades de la gente. Por ejemplo, hay un montón de obras que no se realizan y que, ¿qué es lo que pasa? Esa plata, esos recursos regresan al mes. ¿No es cierto? Entonces la gente tiene que volver a pedir, se tiene que volver a solicitar, realizar de nuevo el expediente técnico en algunos casos porque ya pasó un tiempo prudencial. Ya. Entonces, muchas Pero de esas... eso no sería un claro, poco problemático gestionar obras como no, gestión... congresista, No, ahí o me saber que refiero, se hagan. la fiscalización es un rol de los congresistas y el presupuesto finalmente no lo asigna en estricto un congresista. Yo lo que no quiero que se malinterprete es que uno va a ir con su carpeta, digamos, de obras que se hagan, pero creo que sí hay necesidades que plantear en el debate público. Por ejemplo, ¿es importante o no que se realicen las obras de encauzamiento de las zonas de huaicos en Lima? ¿Sí o no? Por supuesto que sí. Todos sabemos en qué épocas del año ocurren los huaicos. Y todos sabemos que lo que ocurre es que cuando ocurre el huaico va a la Municipalidad de Lima, reparte sus sacos de arena, reparte sus lampas, limpian la vía y esperar el próximo año, cuando ya incluso hay proyectos en ese sentido. Hace unas semanas estuvimos en Chacrazana, en Chosica, y había una obra que había avanzado alrededor del 30%. Ya tenía el presupuesto aprobado, ya había sido transferido a la Municipalidad de Chosica, ya la empresa que había ganado la ejecución de esa obra lo estaba realizando, empezó la pandemia y simplemente la obra se paralizó sin mayor explicación a los vecinos. Entiendo que recién se ha retomado y es importante que se haya retomado, pero ¿cuántos casos como ese puede haber en el país? Y creo que ahí el control político del Congreso para, digamos, poner en alerta las obras que son importantes, que ya tienen presupuesto y que por ineficacia o falta de gestión no se realizan,
creo que sí es una labor que se debe plantear en el debate del Congreso. Ya. ¿Tú también vas a negar a Susana Villarán, que fue tu líder, o vas a aceptarlo? No, yo no solamente acepto eso, yo creo que Susana fue lideresa de un sector democrático, incluso más allá de la izquierda, democrático, popular, que se sumó a un proyecto. O sea, es innegable que Susana lideró ese proceso. Ah, Entonces, ya. para nosotros, digamos, en lo personal, para mí, yo no tengo ningún problema en aceptar que Susana lideró ese proceso en el cual yo fui parte. Y de hecho, yo Ah, nunca he ya. negado que Susana sea mi amiga, ¿no sé? Entonces, por ese lado no hay nada que Ya. negar. Además, uno no puede negar, digamos, los afectos y cosas que son obvias en política, como los procesos de los cuales uno ha sido parte. ¿Y Verónica Mendoza es tu líder? Sí, claro. Verónica Mendoza lidera hoy por hoy un esquema unitario, amplio, de aglutinación de sectores de la izquierda y populares y de los trabajadores. En ese Ah, sentido, ya. es ella la que está liderando este proceso. Muy bien. ¿Y has ido a ver a Susana Villarán a la cárcel? Sí, 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 asistí a visitarla. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con ella? Uy, eso ha sido hace 2 años, el año pasado, no recuerdo con exactitud, pero sí fui a verla ahí a Chorrillos. Ah, ya. ¿Y tú estás indignado con lo que pasó o qué sientes? Bueno, yo creo que hay una situación complicada, además porque ella tenía una trayectoria siempre limpia, ha ocupado, digamos, otros cargos en el Estado y nunca hubo ningún cuestionamiento sobre el manejo que ella tuvo, y eso mancha, digamos, una trayectoria política. Yo creo que ella, y algo hay que reconocer, es la única política que dijo, sí, yo he recibido y me, digamos, someto a las investigaciones, y en ese sentido entiendo que ella está colaborando, ¿no? Ah, ya. ¿Y tú crees que hay discriminación en la izquierda? O sea, que los que tienen más plata o mejores padrinos les dan mejores números al Congreso. Bueno, no creo que sea por allí, no creo, digamos, yo veo una campaña bien franciscana de todos los candidatos, no sé cuál es el candidato de Juntos que podría tener mucho más plata como para decir, le han dado el uno o el 2, ¿no? De hecho, el 2, por ejemplo, es Isabel Cortés, una trabajadora de limpieza pública. Entonces, yo creo que el manejo de la elaboración de la lista ha sido, sí, digamos, parte de un proceso de elección interna, pero también conforme al acuerdo político entre varias fuerzas que están confluyendo. No veo que haya ninguna razón digamos, deslizar de que ha habido preferencias o padrinazgos en ese sentido, ¿no? Ya. ¿Tú estás a favor de la despenalización del aborto? Sí, Muy bien. ¿Te vas a vacunar? sí, por supuesto. ¿Prefieres la china o la rusa en Cualquiera vacunas? de las dos, la verdad. Yo no sé desde cuándo nosotros no sé desde cuándo a nosotros nos preocupa en qué lugar se fabricó la vacuna. Yo creo que aquí lo importante es que la ciencia está tratando de combatir al virus y hay que precisamente asumir la vacuna bajo esos fundamentos científicos, ¿no? Porque hay varios antivacunas que recurren a una serie de argumentos bien disparatados. Entonces, yo Mm, creo que hay que avanzar junto con la ciencia. La ciencia está avanzándose una vacuna, sea china, rusa, donde sea. La Argentina también entiendo que está desarrollando su propia vacuna. Entonces, la que llegue, la que estemos en capacidad de ir implementando y que se garantice además la vacunación a toda la población. Ese es el deber del Estado. ya. ¿Y qué hacemos con los que no quieren vacunarse ni quieren usar mascarilla? ¿Lo metemos preso? Bueno, ahí hay una política punitiva, ¿no es cierto?, de las sanciones, de las multas. Entiendo que solamente en este primer día de nueva cuarentena se han multado como a 5.000 personas, ¿no es cierto?, entre el domingo y el lunes, lo cual preocupa porque finalmente muchas personas dicen, bueno, todos nos vamos a morir, lo cual es una visión muy individualista. En efecto, todos nos vamos a morir, pero no se trata de eso, sino se trata no solamente de cuidarnos a nosotros, sino de cuidar a los demás. El virus no es que yo me descuido y me enfermo yo solo, ¿no es cierto? Y ya es problema de uno. Eso no es así. Digamos, alguien Más infectado es un vas problema por público. una, tú prefieres una campaña informativa que una campaña punitiva. Yo diría que sí, yo creo que el Estado debe, digamos, cumplir una campaña de persuasión, de precisamente aclarar tanto desconocimiento que hay en la calle, tanto temor que circunda en las redes sociales, ¿no es cierto? Entonces,
Yo creo que el Estado debe no solamente decir, bueno, al que no se vacuna le pongo multa o el que se quita la mascarilla. Yo creo que hay que ser más agresivos en el sistema de prevención, en el esquema de prevención, en el mensaje de lo importante que es la vacuna. Y ahí los medios de comunicación creo que también cumplen un rol, ¿no? Porque hay algunos medios de comunicación, por ejemplo, que tienen funcionando realities donde nadie se pone mascarilla, nadie, digamos, o sea, aquí hay una responsabilidad social. Y la responsabilidad Muy social bien, es del Estado, pero también de los medios de comunicación, que además funcionan gracias al Estado, ¿no es cierto? claro. Entonces, Willax, por ejemplo. entonces digamos que todos deberían tener una posición clara en ese sentido, ¿no? Muy bien. Te Y voy a hacer digamos, una... si hay, Sigue, ¿sí? sigue. Termina la No, idea. digamos, y como has mencionado, si hay medios de comunicación que cuestionan, digamos, el bienestar público, que cuestionan el tema de las vacunas por el tema que fuera, yo creo que habría que revisarles un poco si pueden seguir transmitiendo, ¿no? Yo creo que aquí hay que asumir las cosas con responsabilidad. Y la democracia no se trata de permitir voces que puedan tergiversar una serie de hechos. La Muy democracia bien. sí garantiza libertad de opinión, pero también tiene que combatir a aquellos que van disfrazados de libertad de opinión para en realidad imponer temas que no son de verdad, ¿no es cierto? Entonces, ahí el Estado debe garantizar, repito, una campaña bastante agresiva de persuasión y los medios de comunicación tienen que acompañar en ese sentido. Muy bien. Te voy a hacer una pregunta muy difícil. ¿Cuándo ha sido tu última resaca? Mi última resaca, uy, no, sí, hace tiempo, hace tiempo. Ah, ya. ¿2020 o 2021? Entre el 2020 y el 2021, ¿no? Por año nuevo. Ah, ya. Muy bien. ¿Tú eres comunista? No, 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 no soy comunista. Me considero socialista, sí. Igual, digamos, Nuevo Perú y Juntos por el Perú no es un partido ideológico, es un partido programático. Hay distintos sectores de izquierda, socialistas, comunistas, socialdemócratas. Y en ese sentido, al no ser un partido ideológico, lo que tenemos es un programa que nos unifica. Y es el programa con el cual estamos participando en estas elecciones. Un programa más coherente, digamos, con las tradiciones de lucha que representan los distintos sectores que están juntos por el Perú, pero también una propuesta coherente con las banderas que siempre hemos levantado. Digamos, todas las banderas que estamos planteando en esta campaña no es que nosotros las asumamos porque estén de moda. Siempre ha habido un debate desde la izquierda en ese sentido. Claro. Tú estás a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo, ¿no? Por supuesto, yo creo que la unión civil en realidad es una manera de disfrazar este esquema de entender que hay ciudadanos de segunda categoría, porque una pareja, sea compuesta por un hombre y una mujer cisgénero o por personas del mismo sexo, no Ajá. tendría por qué tener una diferencia legal. Nosotros estamos por el matrimonio igualitario, sin duda, y que todas las personas puedan gozar de los mismos derechos. Muy bien. ¿Has fumado marihuana alguna vez en tu vida? Sí, claro, sí, 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 he consumido marihuana en alguna oportunidad. Muy bien. ¿Tú quieres cambiar la constitución? Sí, yo creo además que ahí hay un debate importante porque se supone que la Constitución es un gran acuerdo social, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el acuerdo Sí. social de la Constitución del 93 y es producto precisamente del autogolpe? O sea, ahí no hubo ningún consenso, ninguna discusión social, fue imposición de un modelo producto de un esquema de fuerza, que fue el autogolpe, ¿no es cierto? Y se impuso una mayoría que el fujimorismo no tenía hasta antes del autogolpe. Entonces, todos los que nos consideremos demócratas, creo que deberíamos cuestionar el origen de esa constitución y, en ese sentido, retomar el debate de qué tipo de constitución queremos. Y ese debate nosotros lo planteamos además como un cuestionamiento al modelo. Creemos que hay, por ejemplo, que desde el Estado garantizar una serie de servicios públicos, ¿no es cierto? De garantizar el derecho a la vivienda digna, garantizar el derecho al transporte público, y va de la mano precisamente con lo que señalábamos al inicio de los subsidios, que debiera ser un derecho que el Estado garantice, como ocurre, digamos, en países de la región y en países de Europa. El subsidio público al transporte público no es algo que estemos inventando, es algo que ya ocurre en otros países, porque movilizarse, sobre todo en ciudades como Lima, resulta sumamente caro. Es una ciudad muy extensa, con mucha desigualdad, y que los que ganan menos precisamente gastan más en pasaje. Entonces, para nosotros la discusión del cambio de constitución es importante porque además creo que es el momento oportuno para discutir qué tipo de país, qué tipo de Perú queremos después de la pandemia. O sea, aquí Ya. hay un antes y un después, no podemos seguir manteniendo las cosas
como si nada hubiera ocurrido, como si en verdad el modelo ha funcionado. Yo creo que lo que la pandemia ha evidenciado de manera brutal, de manera violenta, porque la pandemia es así, es que el modelo que hemos tenido no ha funcionado. Tenemos hospitales donde la gente se ha muerto por que no tienen balones de oxígeno, no llegan a las camas UCI, ¿no es cierto? Ya. Entonces, creo que eso es algo que se tiene que plantear desde el debate de cambio de constitución. Ah, ya. Si estuvieses en el fin del mundo, ¿quién quieres que sea tu presidente? ¿Donald Trump o Maduro? Si fuera, como si estuviera en el fin del mundo. Sí. ¿A quién Bueno, eliges? ¿A ya, Donald Trump o a Maduro? bueno, si es el fin del mundo, voto viciado, ¿no? Porque ya, digamos, Mm, no hay nada que hacer allí. Pero para nosotros, digamos, no hay un modelo a seguir. Nosotros tenemos, y como siempre se ha señalado, una famosa frase de José Carlos Mariátegui, creación heroica, ni calco ni copia, sino creación heroica, ¿no es cierto? Para nosotros no hay un esquema a seguir, nosotros queremos hacer un cambio al estilo peruano, al modelo peruano con el pueblo. Por eso es que nosotros planteamos la Constitución como un debate popular. Los ya. partidos, y hay que reconocerlo, representamos a sectores de la población, no en su totalidad. No hay un partido que pueda decir, incluso ganando las elecciones, yo represento a todos los peruanos. Eso sería absurdo, no tiene ningún asidero con la realidad. Y en ese sentido, lo que nosotros queremos en el cambio constitucional, un gran debate popular donde participen no solamente los partidos políticos, sino también las federaciones de estudiantes, los sindicatos de trabajadores, las asociaciones vecinales. O sea, tiene que ser una discusión realmente de abajo hacia arriba. Y esa discusión Ujú. creo que hay que comenzar a madurarla y a trabajarla. Ya. ¿Y qué parte de la Constitución quieres o quisieras replantear, cambiar, que ya no esté? Yo creo que es importante anotar que el papel del Estado debe ser mucho más claro en varios aspectos. Yo creo que lo reduce solamente a una especie de administrador del Estado cuando más bien debería regular precisamente el tema económico y el tema de dónde se realiza, por ejemplo, ciertas actividades. Yo creo que el Estado debe recuperar su función reguladora. No es posible que la agenda la pongan los intereses privados. Y eso ocurre no solamente a nivel país, sino a nivel de Lima. Lima, como no tiene un plan de desarrollo a largo plazo, la agenda la ponen las inmobiliarias. Como no tenemos un reordenamiento territorial, la agenda la pone la gran empresa. Entonces creo que no se puede seguir manteniendo el país bajo ese esquema. El Estado debe retomar su rol regulador y su rol de ordenar precisamente dónde son los aspectos donde se va a desarrollar estratégicamente el país. No puede ser Mm, solamente un administrador de iniciativas privadas. ya, pero eso no sería más bien, si yo quiero que el Estado sea más fuerte, más presente, ¿no sería mejor que se cumpla la Constitución actual en vez de cambiarla toda? ¿O quieres cambiarla? Yo creo que hay que cambiarla, y creo que hay que Mm, cambiarla para además incorporar derechos básicos que deben ser garantizados por el Estado, derecho a la vivienda, por ejemplo, una vivienda digna. Lo que tenemos son programas de vivienda, pero que no están pensados para las grandes mayorías, están pensados todavía para ciertos sectores sociales que tienen capacidad de endeudamiento. Y lo que mm, tenemos es un Estado que promueve iniciativas, pero muchas veces esas iniciativas inmobiliarias son asumidas por la banca privada, ¿no es cierto? Entonces, debería haber, sí, desde el Estado un programa mucho más agresivo, mucho más pensado para todos esos millones de personas que viven en la periferia de Lima, en las partes altas, sí, que no es que invadan porque les guste invadir, no es que vivan ahí porque les guste que una cisterna le lleve agua cada semana o cada 10 días, es porque no tienen no, de otra, ¿no es cierto? claro. Entonces, el Estado debe garantizar eso. Y Muy para bien, nosotros es importante que eso esté claro y expresamente señalado en la Constitución. muy bien. De todo lo que me has dicho, dime dos propuestas que te parezcan urgentes y que tú, si sales electo, sé que es bien remoto que salgas, pero si sales, que llevarías al Congreso. O sea, lo primero que harías, ¿qué sería? ¿Qué Mira, propuestas? nosotros tenemos claramente como equipo propuestas establecidas como la disminución del sueldo de congresistas, plantear el tema de la reforma tributaria. Creemos que es imposible que podamos salir de la pandemia si no replanteamos el esquema tributario. En ese sentido, que paguen más los que tienen más. El Estado va a Mm, tener que, después de esta pandemia o en el transcurso de ir saliendo de la crisis, garantizar recursos para una serie de programas sociales, de reformas, de obras necesarias. Es decir, la economía está muy golpeada y no se puede seguir persiguiendo a los pequeños, a los que menos tienen. Hay un sector muy privilegiado en este país a los que nunca se les ha tocado. Y creo que la ujú. crisis y la pandemia nos obliga ya
a establecer impuestos a la riqueza y una reforma tributaria para que los que paguen más paguen más, precisamente los que ganen más paguen más. Muy Y en ese bien. sentido garantizar el subsidio al transporte público de manera permanente, por ejemplo, que es una propuesta que a nosotros nos interesa, y también los programas de vivienda digna. Eso se tiene que hacer con recursos que el Estado debe conseguir a través de, volvemos a señalar, una reforma tributaria. Muy bien. ¿Tú crees que los que ganan más de 10.000 soles al mes son de clase A? Bueno, yo creo que son personas que definitivamente ganan mucho más que otras y que, por lo tanto, en este contexto de pandemia, resultan un sector privilegiado, sin duda. Tenemos Allá. personas que no tienen cómo vivir el día a día y, de hecho, cumplir la cuarentena en actuales condiciones es sumamente difícil, casi imposible, diría yo. Por O eso es sea que que, a mí me preocupa, por ejemplo, que el gobierno diga que los bonos van a llegar pasando la quincena de febrero. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que en realidad vienen 15 días más de cuarentena? Esos son temas que también creo que el gobierno debiera sincerar para que no esté jugando con la esperanza de la gente. ya, Y o sea tener, que, digamos, un mensaje claro porque la gente está muy desesperada de lo que pueda ocurrir y la incertidumbre también es muy peligrosa en un contexto donde las emociones, productos del confinamiento, productos de la crisis, productos de perder familiares, está afectando mucho a las personas. ya, o sea que si tú eres congresista electo, serías pituco porque ganas más de 10.000 soles. ¿Cómo, cómo? Si tú sales electo congresista, ganarías más de 10.000 soles, ¿no? O sea que Sí, claro, serías de la clase A. por eso nosotros planteamos una reducción del sueldo de congresistas. No creemos que el ser congresista o el ser ministro tenga que ir necesariamente bajo esta lógica del privilegio. Y en ese Allá. sentido, para nosotros es importante cortar con los privilegios. Sí, los privilegios, en efecto, de los sectores privados que han puesto la agenda en este país durante décadas, pero también los privilegios de la clase política, ¿no es cierto? Entonces, en ese aspecto, para nosotros es importante la reducción del sueldo de los parlamentarios. Y ojalá que otras fuerzas políticas se sumen a esa propuesta, ¿no? Muy bien. Ya nos pasamos. Adiós. No, mentira. Vamos por un, vamos a un ping-pong antes de terminar, Ya, porque sé que tienes un evento a las 8, así que vamos a ir rápidamente al ping-pong. ¿Está bien? ya. Ya. Yo te digo un nombre y tú me dices lo primero que se te venga a la mente. No, no vayas a pensar mucho, ¿ah? Gregorio Santos. Decepción. Ajá. PPK. Eh, lo viejo en política. Hugo Chávez. Pueblo venezolano. Susana Villarán. Eh, eso es un poco difícil de resumir. Yo creo que fue una lideresa que asumió la conducción de un proceso importante y que lamentablemente los errores que ha cometido y que ella está reconociendo, ¿Errores o eh, delitos? errores, y bueno, el delito lo tiene que demostrar en todo caso cuando se haya una sentencia, ¿no? Pero ella ha Ah, asumido en ya. todo caso los errores de haber recibido dinero de Odebrecht. Ya las particularidades del nivel de delito que eso pueda configurar lo tendrá que determinar el juez. Pero creo Ujú. que sí, esa responsabilidad política que ha asumido públicamente le ha, digamos, pasado factura a este movimiento de izquierda popular de los trabajadores que ahora tiene que cargar, digamos, también con eso, ¿no? Muy bien. José Miguel Castro. Bueno, la verdad es que no se me ocurre algo respecto a él. Yo creo que fue un funcionario municipal que ha estado envuelto en este tema de Odebrecht, sobre lo cual tiene que responder ante la justicia. Pero, digamos, no, no me evoca algo tan trascendente como para resumirlo en una sola frase, más que asuma, digamos, las consecuencias de sus actos. Muy bien. Antauro Humala. Yo creo que él representa a un pueblo que busca un cambio, pero que incluso está dispuesto a que este cambio pueda ser violento, lo cual es muy preocupante porque estos sectores asumen, digamos, una posición del que, se podría hacer los cambios como fueran, ¿no? Ya, Y eso pero es tienes que preocupante. resumirlo en una palabra, ¿ah? No estás Bueno, respetando el ping-pong. ya, si es en una palabra, yo creo que podría ser inconsecuencia, porque eso de aliarse con UPP no le encuentro ninguna explicación ni política, ni lógica, ni social. Muy Va bien. en contra de lo que ellos plantean. Fidel Castro. Una palabra. Fidel Castro.
Héroe. Ollantumala. Inconsecuencia, traición. Joseph Stalin. El sepulturero de la revolución, aunque me odien mis Mm. amigos estalinistas. Vladimir Lenin. Revolución. Julio Guzmán. La verdad es que nada, porque es un pata que un día opina una cosa, un día opina otra. Una Bien palabra, Hernán. difícil. Una palabra. Nada. Martín Vizcarra. Una palabra. Oportunista. Daniel Salaverry. Doblemente oportunista. Keiko Fujimori. Eh, el pasado. Alberto Fujimori. Delincuencia. Delincuente. Pepe Luna. Bueno, no puedo decir lo anterior porque no hay una sentencia, pero traficante de la educación. George Forsyth. Improvisación total. Alan García. Creo que representa lo que no se debe hacer en política. Manuel Merino. Un usurpador. Marco Arana. Yo diría que Una palabra, una palabra. se le han subido los humitos a Marco, lamentablemente. Francisco Sagasti. Control automático. Piloto automático. Carlos Marx. Un gran pensador. Verónica Mendoza. Pueblo. Muy bien. Muchas gracias, Hernán, por estar aquí. Gracias a ti por la entrevista. Muy bien, muy bien. Si no eres congresista, tal vez puedas lanzarte a la alcaldía. Y ya tienes experiencia ya. Muy bien. Nos vemos mañana a las 7 de la noche. Tendremos como invitado a un candidato que es un ex policía y que manda mensajes en video por Navidad, todo vía Facebook. Su nombre es Alfredo Azurín, que se lanza al Congreso con Somos Perú. Soy Laura Grados y esto fue Trolea a tu candidato. Buenas noches.